Buenas noches a todos y a todas. Una planificación, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, todo el avance de la derecha, del grupo Clarín, es un avance de odio. Entonces, bueno, les voy a contar de qué se va a tratar mi exposición. Y va a consistir primero vamos a ver qué es el odio, qué es. Después, segundo punto, vamos a ver que el odio es el partener del neoliberalismo. Es un binomio, es la pareja el neoliberalismo no es posible sin odio. Tercer punto, el odio es un elemento fundamental de las guerras psicopolíticas. Cuarto punto, el odio es el modo que tienen los totalitarismos de tratar las diferencias. Vamos a ver también la escuela alemana, vamos a ver que hay muchas coincidencias entre neoliberalismo y totalitarismo. Y último punto, espero llegar, porque es muy importante, es la satisfacción en el odio. Bueno, ¿qué es el odio? Voy a tratar de administrar el tiempo, así puedo tocar todos los temas. El odio es la expresión de la pulsión de muerte dirigida al exterior. Es decir, lo voy a decir así, el último dualismo pulsional de Freud es vida y muerte. Son dos pulsiones. Otro día hacemos un desarrollo más extenso de qué es cada cosa. Pero la pulsión de muerte se puede dirigir al exterior y aparece como odio o agresividad. Y cuando se dirige al sujeto, aparece como sufrimiento, sacrificio. Entonces, como dije, la pulsión de muerte se opone a Eros, que es vida, que es unidad. Entonces, Eros, muerte, es desintegración. Muerte, la pulsión de muerte, o tánatos, es una pulsión que ataca el tejido social y desintegra. Entonces, es un afecto también, se puede decir que es un afecto antipolítico. Ahora, el odio es más antiguo que la civilización. La novedad es que fue creciendo a medida que avanzó el neoliberalismo a nivel global. Ahora, las guerras de cuarta generación, que no son guerras no convencionales, usan como armas los afectos, justamente. Y el odio es un afecto privilegiado en este sentido. Y se usa el odio para destituir gobiernos, demonizar democracias, demonizar dirigentes sociales, alentar o instalar oposición política, estimular xenofobia, racismo, etc. Ahora, los medios de comunicación son los principales agentes en el neoliberalismo para inocular y avanzar, ¿no?, en cruzadas antidemocráticas. También tenemos que mencionar el trabajo que hacen los trolls en las redes. Ahora, el desarrollo tecnológico permitió y permite que el odio se difumine por las redes, por los WhatsApp. Pensemos, por ejemplo, en el ejemplo de Brasil, que en 2 semanas con los WhatsApp se cambió la elección. En 2 semanas se construyó la candidatura de Bolsonaro, con mensajes machistas, con fake news, ¿no?, en contra de las teorías de género, bueno, etcétera. Ahora bien, el neoliberalismo precisa construir un consenso de odiadores. No es posible el neoliberalismo sin un Estado policial y sin una
sociedad que pida mano dura, que demande bajar las penas, necesita estimular un sadismo extremo para justificar violencia y represión. Entonces, los medios de comunicación, que es la voz del poder, los medios de comunicación corporativos, en nuestro país es Clarín, pero es lo mismo a nivel global, es lo mismo en toda Latinoamérica sobre todo, ¿no? Que, digamos, se utilizan los medios de comunicación para promover el odio contra el pueblo, contra la política, contra los dirigentes sociales. Y, como dijimos la vez pasada, como el neoliberalismo rechaza la política, convierte el conflicto político en odio entre enemigos, no entre adversarios, entre enemigos. Y convierte el conflicto político en un conflicto moral entre buenos y malos, corruptos o decentes. Por eso nosotros nunca tenemos que pensar en esos términos, ¿no? De está gagá o cualquier sinónimo, ¿no? O qué jodido o lo que sea. Por supuesto, qué jodido, qué hijo de puta, todo eso, por supuesto, pero tenemos que pensarlo en términos políticos, no en términos de buenos y malos, porque eso es lo que hacen ellos. Entonces, que el neoliberalismo no es posible sin odio, no es posible sin Estado policial y sin un consenso de odiadores. Entonces necesitan construir un enemigo demonizado, por ejemplo, Cristina, por ejemplo, Milagro Sala, por ejemplo, lo que sea. Entonces, porque Cristina, Lula, Milagro, Evo, etcétera, son condensadores de odio. Son palabras, signos que condensan, que se repiten y condensan el mensaje de odio o el afecto de odio. Ahora, en la última oleada neoliberal, que fue la de, digamos, que empezó con todos los golpes de Estado en Paraguay, en Honduras, en el golpe de Evo, el avance de Cambiemos en la Argentina, etcétera, en toda la oleada esta neoliberal que derrotó políticamente a los populismos, se trabajó con el significante corrupción, ¿no? Todos los gobiernos populares eran corruptos. Por supuesto que se hicieron fake news, lawfare. Es el mismo plan, fue el mismo plan en toda la región. Están guionados. Ahora, el odio apareció y aparece con un tratamiento que se llama formación reactiva o transformación en lo contrario. Que sucede lo siguiente: nadie puede decir yo soy un odiador, nadie dice esto. Entonces aparece bajo se llama un mecanismo que se llama formación reactiva o transformación en lo contrario. Quiere decir que cuanto más republicano soy, más odiador soy. Es decir, como que el odio está justificado en nombre de la república. Es lo mismo que hacían los nazis, ¿no? Es por el bien de la patria o para purificar la patria o la nación, tenemos que sacar la mugre de los judíos, por ejemplo. Bueno, acá es lo mismo. En el nombre de la república tenemos que terminar con el populismo, el peronismo, los PUCA, todo lo que ya sabemos. Entonces, cuanto más odiador soy, más republicano soy. Está completamente justificado el odio en nombre de la patria. Ahora, el poder rechaza y demoniza la emergencia de la política porque la considera un peligro amenazante, y con toda razón es un peligro amenazante para el poder, porque no se olviden que nosotros ganamos políticamente
en las elecciones del diciembre del 2019 haciendo política. O sea que por supuesto que somos un peligro amenazante para el poder. Entonces, por eso el poder rechaza la política. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente al odio? ¿Contestar especularmente? No. No, porque es a ese lugar donde ellos nos están llamando. Porque desde el odio ellos ganan. Ellos tienen todo el poder. Tienen el poder militar, comunicacional, económico, jurídico, corporativo. Tienen todo el poder. Entonces, si nosotros contestamos desde el odio, se arma una guerra donde ellos ganan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que nosotros sabemos hacer y ellos no, que es política. ¿Qué tenemos que hacer? Militancia, política, inteligencia colectiva. Así ganamos en el 2019. Es lo que ellos, es el talón de Aquiles de ellos. Ellos no saben hacer política y nosotros es nuestro poder, nuestra potencia es la política y es la militancia y es la inteligencia colectiva. Entonces, esa tiene que ser siempre nuestra estrategia y nuestra respuesta. Como les decía la vez pasada, no porque somos buenos, o no solo porque somos buenos, es porque ese es el talón de Aquiles de ellos. Ellos están perdidos. Fíjense que nosotros ganamos las elecciones y le ganamos a la inteligencia artificial, le ganamos a las big data, le ganamos a todo el poder económico y corporativo, le ganamos a Clarín haciendo política. Entonces, eso es un faro para nosotros, eso indica un camino. Ahora bien, yo les decía que el odio es el partener del neoliberalismo. No es posible un neoliberalismo sin represión, sin violencia y sin odio. No es posible. Entonces nos vamos a encontrar todo el tiempo con expresiones de odio de parte de ellos, que hay que contestar políticamente. Entonces, ¿cómo es esto, no? De que el neoliberalismo no es posible sin odio. Se los voy a explicar. A medida que fueron avanzando, ustedes me avisan con el tiempo, bueno, a medida que fueron avanzando los medios de comunicación, sobre todo la televisión, por la potencia que tienen las imágenes, se pusieron, digamos, vamos a decir, les tengo que explicar algo de la construcción de masas. Para que entiendan esto de por qué el odio es el partener del neoliberalismo. Es decir, la masa es el modo social privilegiado del neoliberalismo. Es el modo social privilegiado. El que mejor estudió la masa es Freud. Ahora, la masa no es un conjunto de gente en la calle haciendo ruido, lío, no es esto. La masa es un dispositivo social. Hay sociedades, culturas organizadas como masa, hay instituciones organizadas como masa, por ejemplo el ejército, o por ejemplo la iglesia está organizada como masa. Entonces Freud toma ese modo social de organización y dice, bueno, la masa se organiza con un líder y con un conjunto de gente que se identifica, se contagia. Entonces, lo que se produce en la masa es uniformidad, justamente por la identificación, por el contagio, es uniformidad, entonces todos piensan lo mismo, todos dicen lo mismo, el único sujeto es el líder que baja línea. Bueno, ¿quién es el líder de la masa en el neoliberalismo? Los medios de comunicación, que bajan línea. Entonces la masa es el mejor modo para obedecer. Pero, como yo les explicaba la vez pasada, es para la obediencia inconsciente. Es el mejor modo social para esto. Ahora bien, la masa es un todo cerrado y como todo, lo que es todo, produce excepciones. El todo produce excepciones, ¿no? Entonces, ¿a qué lugar van a parar las excepciones?
las excepciones, los que sobran en la masa, los que no se inscriben en la masa. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, el kirchnerismo, por ejemplo, Cristina. Es decir, los que no se inscriben en la masa, los que no forman ese conjunto, bueno, ahí van a parar lo diferente, lo hétero, lo que no se inscribe en la masa. Eso es demonizado, eso es odiado. Por eso yo les decía, es un modo, el odio que tiene el neoliberalismo de tramitar las diferencias. En vez de hacer política, en vez de hacer conflicto, desacuerdo, debate entre adversarios, no, hacen lo transforman en problema moral, corruptos y decentes. Lo demonizado va a parar por fuera de la masa. Entonces, por eso les digo que el odio va de la mano con el neoliberalismo, y hay muchas razones para pensar el neoliberalismo como un todo. Hay muchas razones para pensar el neoliberalismo como el totalitarismo, como el nazismo. Por ejemplo, la masa, por ejemplo, la propaganda, por ejemplo, el trabajo con el odio, por ejemplo, la concentración de poderes, etc. Entonces, bueno, ahora, último punto, por ahora, la satisfacción en el odio. La satisfacción en el odio, para que ustedes lo entiendan rápidamente, es, por ejemplo, la grieta. La grieta es una formación social que se reactivó, digamos que había una sedimentación en la cultura. Una sedimentación quiere decir un modo de satisfacerse. Había un modo de satisfacerse con el odio que ya viene de antaño. Si uno quiere, lo puede llevar a civilización y barbarie, ¿no? Satisfacerse con lo popular, con el gaucho, con demonizar al gaucho, demonizar al indio antes. Pero bueno, esto se estableció una fijación de odio, pero que esa fijación se va reactivando por oleadas. Se reactivó en la Libertadora, se reactivó antes con el peronismo, como odio a lo popular, ¿no? Entonces se reactivó en el proceso del 76 y se reactivó con el neoliberalismo de Macri y tomó la forma de odio al kirchnerismo, o tomó la forma de la grieta, esta sedimentación que ya viene, ¿no?, en la cultura, pero que se reactivó con la grieta. Entonces, lo vamos a ver cuando en las próximas clases. Esto simplemente lo quiero dejar planteado porque es una satisfacción en el odio. Ahora bien, esta forma, esta grieta, que ya les digo, es una reactivación que es histórica en nuestra cultura, se articuló también, esta satisfacción en el odio al kirchnerismo se articuló a un fantasma de robo, que se construyó también. Entonces, el kirchnerismo, o Cristina se robó un PBI, Cristina, no, la plata de Cristina, en el tesoro escondido en la Patagonia, se construyó sobre el odio un fantasma de robo. Y además de que Cristina se robó, es que los vagos, ¿no?, se llevan nuestro dinero. No, digamos que la atención no está puesta en la corrupción estructural que implica el neoliberalismo, sino en esta construcción de odio y de robo, que el choriplanero te usa y vive de tus impuestos. Bueno, entonces, sobre la grieta y esta satisfacción en el odio se monta
la construcción del fantasma del robo y aparece como una locura generalizada que es la que tenemos ahora. Porque es este acto de los anticuarentenas, ¿no? Que lo vamos a ver la vez que veamos, tenemos una clase para coronavirus y todo lo que está pasando ahora en la subjetividad. Pero estos locos que andan, que no es, digamos, son, en parte son locos, pero es una construcción que se armó, esto es un plan, ¿no? Entonces lo que se produjo es una locura generalizada en parte de lo social. Están gritando desde no quiero ser Valenzuela a no quiero las vacunas y todo esto, que es un tremendo problema, ¿no? En lo social. Y bueno, finalmente, para no pasarme de mi tiempo, otra forma, y con esto termino, es otra forma del mal que adquirió digamos, la última oleada neoliberal, que el gobierno de Cambiemos, es una nueva forma del mal, que es la siguiente. No me importa si yo me perjudico con tal de que el otro se perjudique. No me importa si yo pierdo mis derechos con tal de que el planero o el choriplanero o el vago pierda sus derechos. Esto es una nueva modalidad que tomó el mal. Entonces, esto para diagnosticar cómo el mapa del mal del último neoliberalismo, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar es que, como yo les decía, son guerras de cuarta generación. Estas guerras usan la materia prima fundamental, son los afectos. Las armas no son convencionales, es la manipulación de afectos y sobre todo es la manipulación del odio. No es el único afecto, está la angustia, está el miedo, está la culpa, pero digamos, la subjetividad que precisa el neoliberalismo es una subjetividad, además de consumidora, además es una subjetividad culpable y odiadora. Bueno, yo creo que puedo terminar acá, así después retomamos la charla y las preguntas.